Hola, agavistas. Pues un día muy triste hoy porque el tiempo está redota con o Granada, pues ha certificado pues lo que ya se presionaba de o descenso a Primera Federación. Ya sé que quedan 4 jornadas, pero viendo cómo es el equipo, pues pensar si es que puedan ganar un partido, pues de una cosa difícil. Y más que más, porque yo lo que más me ha decepcionado de los tres partidos ha estado pues que yo no he visto un equipo que siguiera jugando a categoría. He visto un equipo, bueno, pues que salía un poco a ver qué pasaba. Y en el partido con Granada, o yo pues me remedo muchísimo a lo que se feba con Gaby, balón luego y que se corra y a ver si fa una jugada o si o defensa falla y mira que a defensa yo portero do Granada me parecieron flosos, pero si no les pruebas, pues como si si no pasa cosa. Si a victoria do Granada es merecida, si no podemos decir cosa. Si, si jugas en casa tuya con un buen ambiente jugándote a vida y sales de esas plazas, ya que no podemos decir más. O descenso y merecido y te quedas con una cara de abajo de haber estado patiendo 5 años para rematar con esto. Que puede estar lo que hay menester para este equipo, para este club, para que que para que de una vez se quite toda morlalla que vina y pues ojalá siga así y como ha pasado a los equipos, o Málaga, Racing, Deportivo, ayer Puyo también o Tenerife, pues tal, pues si sacatar sí que lle menester, pero no sé, como en este club de fa tantísimos años todo, todo sale mal y no sé qué decir, soy tan triste y tan, no sé, que yo quedo, pero con una tristura, no sé, cuando remató el partido, pues a yo me hace un poder levantarme do mi asiento y si es que me quedé a chiflar, ni, no sé, no me salió cosa de eso, si veis el partido y no veis cosa en la que creer. Si la viene a verlo, pues sale y qué va a decir. No puede decir que no viene a cosa, que no sé, que no le está, que hay una plantilla con tantísimas carencias que no va a decir eso públicamente. Con todo y con eso que lo pueda pensar, pero no lo va a, a decir. Pero este equipo ha desperdiciado tantísimas oportunidades de poder salir que no. Y cuando veis, sí, ya que no se puede comentar cosas del partido de ayer. Este o tiro de el Yamik en los primeros minutos y a jugada de Pinilla que no remata el gol y, pro, ya no hacía cosa más en ataque. Los Real Zaragoza jugándose a vida. Pues si no puedes y si les puede toda para presión y eso, pues y después cometes un error con uno más y te pillan en un contraataque no hace el minuto, pues no sé. Y aquí pues un resumen de todo lo que somos diciendo desde fa tantísimo tiempo, ¿no? Pues, podemos decir la plantilla que sí que tiene mucha culpa de lo que ha pasado, que son incapaz, que son jugadores que son te atraso superados
o la situación y que les falta calidad y que les falta de todo físico, a este pues que parece buena amiga mía, pues no tiene un físico para jugar como profesional, a este le falta mentalidad, a otro le falta y aquí no pues le falta un poco de todo, pero que a la fin pues a culpa mayor pues y en Opalco a directiva que llega a la fin, la que ha hecho esta plantilla, la que ha confitado en un incapaz como Chema Indias, en Avi, no sé, si lo que pasó este tío ya desde el principio con lo de Liso, lo de Luna, que bien Gachen, dices, pues, si no millona, ni, no ya que no millone, sino que ya peor de lo que viene. Y cada año han quitado identidad, han quitado calidad, han quitado zaragozismo y no bajo ya se han visto en esta situación pues han conflictado en Chen zaragocista como David Navarro y Lalo Arantegui que se van a tener que minchar esta situación sin tener la culpa y ellos pues cuando remate a partido a escape se van al Hospitality a hacerse un cubata y mincharse croquetas y es lo que ha pasado en la césped y la afición pues no sé cómo describirlo. Si ya llegué con un estado de esta falta de todo que siente, pero que no siente de lo que de lo tantísimo que siente este dolor y, y veis pues no sé, a este club lo han matado desde fa 20 años primero con esa operación do PSOE, después lo que fació PP no había sin cusa para ninguno ni este club ha venido Chen a aprovecharse a hacer do suyo negocio y a la fin pues en primera vez pues estaremos a Chen que sentimos este club y pro y no sé y es que no se puede decir si puedes decir tu partido que la expulsión que lo puede haber feito pero si vida que se lleva que o Granada a poco que hace se iba a poner un gol un equipo que tampoco no llegó ahí que tampoco no hacía un partido pero de hecho jugando a vida y sales así y no sé y pues tampoco en, si es que no has atacado que no lo has probado, porque si dices que pierdes como en a Coruña, que fas un buen partido, que pues bueno, pues no puedes decir cosa, pero a lo menos, no sé, yo me pensaba que nos podíamos despedir de esta categoría con una mica de honor, pero parece que tampoco no, que este club a suya decadencia ya infinita y, y que cada cabo de semana pues nos amara la vida y sigue repetir lo mismo, si lo que yo pueda decir, lo que sienta cada uno, no sé, y es muy difícil decir cosas. Y a la gente que hemos vivido otro club y que piensas en la gente más joven que no tú y que no más ha vivido remeras y que continúa con una suya afición y que va al estadio y que no más ha vivido cosas negativas y que continúa estando zaragocista y ver que exista Chen, Topalco, que Rai, que no les fa cosa, no sé, soy divagando porque no puedo decir más y bueno, al fin pues yo pienso que hemos tisado de patir, que bueno, y una cosa buena que ya somos patiendo demasiado
y hago de este club, pues no más a menos una catarsis, que se vaigan, que se faga una limpieza de raso de la plantilla, de la estructura del club, que ya esté callado, de raso, que de una vez invierta en la actividad esportiva, que enganchen, que sienta o zaragocismo o que siendo ya zaragocista que siga un profesional que pueda cumplir con la silla función, que no tenga taras físicas ni de ningún otro costado para poder rendir. Y bueno, pues también estamos esto. Pasar y probar de tornar de una vez a hacer las cosas bien, sin ataduras, sin ser incompetente como Mariano Aguilar, como Fernando López, como toda esta ser incompetente que nos ha llevado a esta situación vergonzosa, porque yo muy tofudo decir que Zaragoza ayer y fuera do fútbol profesional. De una situación que en cada hora me pienso que no somos que no somos conscientes. Diga que lo veamos, diga que a temporada venían veamos a qué equipos nos vamos a enfrentar y jugar y lo que nos va a costar apoyar. Ojalá sigamos como en Tenerife, que ha apoyado con impuesto un año y ojalá podamos hacer una cosa pariana a eso. Yo lo dudo, pero ojalá pueda ser eso y este club pues de una vez pueda tornar a ser lo que ha de ser, ¿no? Porque a yo no me enfaiga y sachen de otros equipos plenos de envidia y en bastantes casos de odio que vengan a hacer mofla. Que más, como digo, siempre Achen de Zaragoza que se enfolga con estas cosas, que se cree por de encima, que se cree millón. Y bueno, pues esta Chen pues también desplegada un día, que es lo que puyaba esa. Y bueno, pues pero por ahora, pues bueno, pues son enfolgados a saberlo también. Y, y bueno, pues a la fin, pues a mediocridad y a maldad de esta Chen, pues se ve y bueno. Pero ahora tampoco no quiero que ninguno de estos hipócritas vengan a darte una palmadeta en la espalda y decir, ah, no, pero si tú has estado años y años diciendo y haciendo mofla y diciendo que el fútbol es muy malo y bueno, no has tenido una mica de respeto. No ha de gustarte o fútbol, creo que sí, pero no sé, yo no me meto con lo que a tú te fa hoy, ni, ni res. Así que bueno, pues un abrazo muy fuerte a todo el zaragocismo, tornaremos, creo que sí, y venga, bueno.